café. Tomo tanto en la mañana que se... Dice que bueno, ¿no? Que solamente en la mañana. Solamente en la mañana, así Bueno, es. continuamos con nuestro invitado de hoy, Bacén Argeldine, que va a estar también un rato con la Radio del Sur. Algunas personas han dicho, oye, pero ¿por qué cortan el programa en la Radio del Sur? Bueno, ellos tienen su programación y tal, pero bueno, ellos pueden de repente grabar y pasar después fragmentos de lo que conversamos aquí, entre todos. Bacén Argeldine es analista internacional de amplia trayectoria, conductor del programa radial Voces contra el Imperio, que se transmite por la Radio del Sur, por cierto, y por Radio Nacional de Venezuela, articulista de los diarios Vea y El Correo del Orinoco. Bacén, pues es amigo nuestro, ya, ¿esta es la segunda vez o la tercera vez? Chico, perdimos la cuenta Ya perdimos la cuenta, pero está bien que vengas porque hay temas que son complicados y vamos a llamar a fulano, ¿no? Y Bacén, no, es que ya Bacén vino, vamos a buscar otro, y no, ya vamos a buscar, no, pero y tal. Chicos, vamos a llamar a Bacén, ¿vale? Porque no había salida, era la persona necesaria. Bacén, Bueno, te lo voy a plantear como yo lo percibo. ajá. Ajá. Todos sabemos que Estados Unidos logró una coalición para atacar Irak y asesinar a Saddam Hussein. ¿Con qué intención? Con quedarse con el petróleo, ¿cierto? Con el argumento de que estaba pasando que en Irak había un gobierno tiránico, que no sé qué, que había unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Bueno, costó la muerte de muchos iraquíes, Millones. millones de iraquíes. Luego vinieron y que reconstruir el país, por cierto, los mismos que lo destruyeron con sus propias empresas. Dejaron allí eso, bueno, un país destruido, meteorizado, dividido en pedazos. Bueno, entonces los gringos se fueron, entre comillas, Entre comillas. se retiraron sus soldados por un tema político interno, ¿no? En Estados Unidos. Retiran a sus soldados de Irak. Y resulta pues que ahora, con el presidente que tienen ellos, que pusieron ellos, que dejaron allí, ahora aparece un nuevo conflicto bélico, aparecen unos terroristas, unos tipos radicales islamistas, donde hasta los kurdos en el norte de Irak también están enfrentándolos, el gobierno se está defendiendo y están ubicándose en una zona de petróleo, en Mosul, creo. Casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Ahí es donde están metiéndose los tipos. Lo último y disculpen la introducción larga, pero es que lo último que leímos ayer que no supimos qué hacer con esa nota porque venían dos. Una decía que Estados Unidos no descarta asociarse con Irán, Irán para atacar a los rebeldes, a los terroristas iraquíes. Y otra nota dice que no, que eso no es verdad. Entonces, ¿qué es verdad en todo esto? Hacen ayúdanos, ¿vale? Por favor. ¿Ah? Está bien. Mira, y si así, tiene que ver con Siria esto, porque dicen que claro los tipos que se sí, fueron de Siria para claro allá. que sí. Pero más que eso tiene que ver con una estrategia de los Estados Unidos para toda esa región que se inició ni siquiera en el 2003 con la invasión a Irak, sino desde hace mucho tiempo, desde los años 70 y 80, cuando la CIA, el MI6, es decir, los servicios secretos de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, vinieron apoyando en toda la región a grupos fundamentalistas islámicos, en realidad grupos fascistas con la fachada religiosa, para destruir a todos aquellos gobiernos que no les son pro, que les estorban a los intereses estadounidenses y europeos. Y desde allí comenzó esta etapa sangrienta que hemos estado presenciando hasta el día de hoy, quizás la más descarada, la más brutal emprendida por los Estados Unidos en los últimos años. Derrotaron al gobierno de Mohammad Najibullah en los años 90 en Afganistán, pero antes había comenzado la guerra de guerrillas contra su gobierno, apoyado por la CIA. Es más, documentos públicos, no son inventos de uno, públicos de los Estados Unidos habían reconocido en el pasado que eran los muchachos buenos, entrenados por la CIA, creados por la CIA, tanto el Talibán como Al Qaeda. Osama Bin Laden, el origen de Osama Bin Laden, te lo dice todo. Creado por el monstruo, o mejor dicho, esos monstruos, creado por la CIA para destruir a esos gobiernos. Lograron el objetivo en los 90, caía también en los 90 la Unión Soviética, implosionaba la Unión Soviética, y después fueron convertidos ellos en monstruos necesarios para mantener su política, esta vez para justificar la presencia
mantener la presencia de los Estados Unidos y el control, sobre todo, de los Estados Unidos de esa región. Entonces, de haber sido muchachos buenos, pasaron a ser muchachos malos, los transformaron. Ahora eso está relacionado, vamos a traerlo más para acá hoy, está relacionado, como tú bien decías, con lo que sucede hoy en Siria, ha venido sucediendo en los últimos años, con lo que sucedió también en Libia recientemente, en Egipto. Grupos islamistas, ahora ya pasaron a ser otra vez los muchachos buenos, radicales, fundamentalistas, fascistas. De haber sido otra vez los muchachos malos ante este mundo multipolar que ha resurgido, se convirtieron otra vez en los muchachos buenos. Es decir, la hipocresía de los Estados Unidos, el cinismo de utilizar a monstruos creados por ellos mismos para ese doble propósito, que lo utilizan de acuerdo al momento histórico, de acuerdo al contexto. Esta nueva realidad les ha exigido a ellos nuevamente reutilizarlos, limpiarlos. Ahora son otra vez los muchachos buenos. Lo han reconocido inclusive hasta diplomáticos, senadores en los Estados Unidos, Ya va, de que estos muchachos les han ayudado bastante en este trabajo sucio contra Libia. De hecho, cometieron lo mismo que cometieron contra Saddam Hussein, esta vez lavándose las manos. Ya no fue directamente los Estados Unidos, sino fueron estos muchachos buenos de Al-Qaeda, de la hermandad musulmana, quienes en Libia asesinaron y destruyeron al pueblo y asesinaron al líder libio, Muammar al-Gaddafi. Y también hoy en Siria, bajo otros nombres, ya no es Al-Qaeda directamente, ahora está el Frente al-Nusra o el Emirato Islámico del Irak o el Levante, o también llamado el Estado Islámico del Irak y el Levante, que son otros grupos vinculados todos a Al-Qaeda, es decir, que tienen una casa matriz, Al-Qaeda, para cometer estos mismos actos dirigidos por los Estados Unidos y financiados, armados por los Estados Unidos. ¿De dónde uno podría explicarse que sacan entonces, tantas ¿por qué armas? se dice que Estados Unidos va a atacar a los terroristas? Es falsa esa noticia. Ajá. Ahí para caer en esa otra noticia que generó mucha duda de nivel internacional, sobre todo que sacó también, se hizo eco de esa noticia la BBC de Londres, entre otros medios también, Sí. por un comentario que hicieran algunos diplomáticos, miembros del gobierno de Irak, porque todo el mundo sabe que este grupo del Frente Islámico, o mejor dicho, del Estado Islámico del Irak y el Levante, vinculado a Al-Qaeda, que estos terroristas, mejor dicho, Ajá. son controlados por los Estados Unidos. ¿Con qué intención? Con la intención, que mencioné al principio, de destruir a esos gobiernos que les son estorbo, acabar con la resistencia. Bueno, ¿no pusieron el gobierno de Irak los Estados Unidos? Sí, pero a la final no lo controla los Estados Unidos al gobierno de Irak, un gobierno de tendencia chiita que se ha visto obligado a relacionarse con las mayorías de la resistencia que hacen vida en la región. Y se ha aproximado a Irán Y también. se ha aproximado, y nadie puede negar, es una realidad, se ha aproximado bastante a la República Islámica de Irán y a Siria, ha mantenido una posición bastante favorable al conflicto y al gobierno en Siria. Por ende, esa noticia que publicó la BBC es completamente falsa. De hecho, ya salieron miembros del gobierno de Irak y de Irán también a desmentir esa noticia. Obviamente, O sea, son muchachos. Estados Unidos nunca se va a asociar con Irán. No, mucho menos obviamente, Irán con porque Estados el Unidos. propósito es precisamente retirar, destruir la influencia de Irán en toda la región y especialmente en Irak, hoy que sabemos ya no controla completamente. El propósito originalmente, ahora, cuando fracasaron en Siria, retiran a esos muchachos de Siria y los regresan a Irak para Al fin y al cabo son mercenarios, ¿no? volver al objetivo inicial. El objetivo inicial es dividir a Irak, pero esta vez de facto. Y los kurdos del Institucionalizar norte de la Turquía. división de Irak en tres estados. Al norte, como bien lo ibas a decir tú, Ajá. los kurdos. Ajá. En el centro, los sunitas. Y al sur, centro-sur, los chiitas, donde ellos son mayoría. Oficializar, institucionalizar, crear de facto la división, que era el objetivo inicial. Recordemos que ya en el 2006 nos había mostrado Condoleezza Rice, mucha gente habló del Gran Medio Oriente y que contemplaba la subdivisión, nuevamente, esta vez continuar el proyecto de Sykes-Picot, que en 1916 se concretó con la división de todos los países árabes. Ahora, volver otra vez, profundizar ese proyecto, de subdividir otra vez, esta vez en razón religiosa, en razón sectaria tribal, como lo que sucede hoy en Libia, está dividida por tribus y es un caos. ¿Y por qué los kurdos del norte de Irak, pegados a Turquía, están peleando supuestamente contra estos terroristas? Yo creo que hay una falsa detrás de toda esa lucha Sí. hoy que llevan adelante los kurdos, puesto que al movimiento nacionalista kurdo le conviene
esta situación, puesto que crea de facto la división. Se han retirado ya las tropas del norte, las tropas oficiales iraquíes del norte, y ha quedado eso bajo control completo de Sería las como milicias un del nuevo país, Peshmerga. un país kurdo, entonces. Sí, se está concretando lo que para Turquía es una gran amenaza, y por eso la posición parece que hasta contradictoria de Turquía, de ver lo que está sucediendo en Irak como una amenaza, inclusive hasta de bloquear la ayuda a los milicianos que apoyó contra Siria y que de cierta forma apoyó contra Irak. Ahora le son un estorbo porque se concreta de facto la creación de un Estado kurdo al norte del Irak, es decir, el Kurdistán iraquí, se concreta la independencia, y con esto amenazaría los intereses de Turquía, puesto que la mayor parte del territorio histórico del Kurdistán no está ni siquiera en Irak, ni en Siria, ni en Irán, sino están en Turquía. Y a Turquía no le conviene que se cree un Estado Ahora, nacional. estos terroristas, estos tipos que están siendo financiados por Estados Unidos, se están ubicando en una zona petrolera fundamental, en Mosul. Claro. Es la zona más fuerte de petróleo. Sí, Irak. sí, está lo que es la parte del Kirkuk y Mosul son los grandes O sea, yacimientos de petróleo que están al norte, que de hecho controla hoy en gran medida los kurdos. Y por eso la prosperidad que se habla de Irbil, que es la capital actual del Kurdistán iraquí, que a los turcos les está estorbando, y por ende las contradicciones que te hablé hace un momento se están cerniendo sobre el terreno. Si el proyecto de los Estados Unidos es retomar el objetivo inicial de subdividir de facto, ya que fracasaron en Siria, ahora los retiran, los devuelven a Irak, a estos mismos grupos mercenarios, para buscar el objetivo inicial nuevamente que se había prácticamente perdido con el gobierno de los chiitas de unidad nacional, ahora se les está volviendo todo un despelote, puesto que ya no hayan cómo controlar inclusive estos grupos, pero el objetivo se está cumpliendo, el objetivo fundamental de los Estados Unidos se está cumpliendo en el terreno, que es volver a ese punto inicial, y desde allí nuevamente, una vez se fortalezca, se institucionalice un Estado islámico, monárquico, emirato, fundamentalista, desde allí arrancar nuevamente la expansión y las acciones contra Siria y otros países de la región, y evitar la influencia de Irán, y contra Irán, claro, y evitar la influencia de Irán. Ahora, yo estaba viendo en toda la región. Ahora, estaba leyendo otra cosa por allí, del tema de Rusia y Ucrania y el gas, la deuda que tiene Ucrania con Rusia, que está reclamándole 4.500 millones de dólares, y a su vez Ucrania está demandando a Rusia porque le estaba cobrando demasiado por ese gas. Hay un litigio ahí internacional, pero estaba leyendo que el gas que envía a Rusia a través de Ucrania llega hasta Siria y hasta Libia también. ¿No es así? No. El gas que envía Rusia a través de Ucrania llega hasta Europa. Hasta Europa. Sí. Ok. Entonces, por ahí no hay rollo. No hay nada. ¿Son dos temas diferentes? Completamente. No, están muy relacionados. Puesto que antes que me explique eso, déjame decirle a la gente de la Radio del Sur, no se pongan bravos, pero es así, es el tiempo y la programación. Gracias a la gente de la Radio del Sur por acompañarnos con la gente despierta hasta este momento. Bacén va a seguir explicando. Yo les recomiendo que graben lo que está diciendo, lo pasan en otro horario, y los que quieran seguir con nosotros, entre todos, por Venezuela Televisión, aquí seguimos. Explícanos entonces, si algo tiene que ver Siria, Irak, Ucrania y Rusia. Completamente. Es parte, sí. Parte de un plan integral que está desarrollando el Departamento de Estado en toda la región. Nadie puede desvincular esto de la agresión a Siria. Primero, están utilizando los mismos elementos. En Ucrania utilizaron, como lo dije ya en el pasado aquí en este programa, elementos neonazis, públicamente declarados neonazis. En el territorio sirio, iraquí, en todo el Medio Oriente están utilizando a los mismos simplemente con una faceta religiosa. En este caso son los fundamentalistas islámicos, terroristas vinculados a Al-Qaeda, que han venido acometiendo estos mismos propósitos. Tú dices que no hay una diferencia entre los neonazis y los fundamentalistas. No, para nada. En lo ideológico, para nada. Solamente quizás la religión, pero en lo ideológico y los objetivos que buscan estos grupos es lo mismo, vinculados a Estados Unidos, a la inteligencia estadounidense y europea, son los mismos. Y también hay otro factor que los une, los vincula a todos. Tú lo decías, el petróleo, el gas. Ahora se concretó de facto el corte de gas que Rusia ha realizado contra Ucrania, que no ha querido pagar y que la deuda se ha acumulado a casi o a más de 4.500 millones de dólares. Ucrania no está en capacidad. Ucrania no puede pagar eso. Pero podría pasar algo.
como ya se concretó el corte del gas a Ucrania, ayer se hizo efectivo, Ucrania podría cortar también el paso hacia Europa. Por eso. Ajá. Pero sí están relacionados los intereses petroleros y gasíferos, puesto que, lo dije aquí antes, Estados Unidos ha venido imponiendo o pretende imponer con esta acción la venta de su propio gas que ha venido desarrollando, el gas de esquisto que ha venido explotando en los Estados Unidos, y para ello necesita que los precios del gas se incrementen. Y estas acciones que vemos hoy desempeñarse en toda la región, es decir, desplegarse, generarse en toda la región, estas acciones criminales, terroristas, conflictos, guerra civil en Ucrania, permite de cierta forma que el precio del gas, y lo hemos estado viendo en los últimos días, ha venido subiendo. Justifica la inversión entonces en el fracking, que es la tecnología que han venido aplicando en los Estados Unidos para extraer el gas y de cierta forma hacer rentable esa tecnología que es muy costosa, la extracción del gas de esquisto. Ahora, por otro lado, ¿utilizan a Irán? Lo necesitan utilizar, primero para crear contradicciones entre Irán y Rusia. Creo que el gobierno de Irán está muy claro en eso, que no puede caer en esa trampa Si más de bien los están Estados buscando Unidos. una alianza Rusia, Sí, China, más bien, Irán. exactamente, y ellos están muy conscientes de eso. Pero Estados Unidos, habilidosa como es, busca esas grietas para crear divisiones y evitar así el colapso, porque de cierta forma podría colapsar la economía europea de no recibir gas si no es de Rusia.